Hola amigos, bueno, esperemos que se vayan conectando mientras nos vamos a conectar con Ulises. Voy a quitar esto. En lo que Facebook les va avisando aquí. Y ahorita nos vamos a conectar con Ulises. Ah, no, espérenme, porque es el tanatólogo. Para que vamos a esperar unos segundos aquí. Entre Ulises. Hola, ¿qué tal? Hola Buenas Ulises, noches, ¿cómo? Jesús. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, no hay de qué. Muchísimas gracias a ti también por la invitación. Es muy grato poder compartir contigo esta maravillosa hora y este maravilloso espacio. Muchísimas Y gracias por pues la bueno, invitación, Su. bueno, este es el segundo programa que tenemos de Háblame y entonces estamos invitando pues expertos en la salud mental, física, emocional y espiritual, pues para que nos den herramientas para poder tener una vida pues más feliz y más plena. Y bueno, a mí, en lo Claro, que se van conectando, pues les voy presentando también a Ulises Ponce, él es psicólogo y tanatólogo, quien decidió este camino de servicio luego de una experiencia personal por una pérdida muy, muy importante. Eh, y esto también le cambió la perspectiva del mundo, de él, pero sobre todo hacia el mundo, ¿no? Y bueno, pues he así escogido este camino del servicio y tiene muy claro el objetivo que es inspirar esperanza y bienestar después de una pérdida significativa. Y bueno, pues hoy justamente vamos a hablar de los duelos, eh, en específico de cuando terminamos con una pareja. Pero antes de eso, Ulises, me gustaría mucho que nos contaras qué es el duelo. Para quienes no saben este término, si nos pudieras poner más en claro. claro que sí, Su. Pues principalmente el duelo es una función psicológica totalmente natural que vamos a estar viviendo, que va a estar procesando nuestra psique cada vez que tengamos una pérdida significativa en nuestra vida. Entiéndase significativa justamente aquella que haya sumado en nuestra vida, que nos haya dado crecimiento, que hayamos experimentado amor a través de esa persona, situación o cosa, ¿no? Pero tiene que ser significativo. Normalmente se llega a creer que todo el tipo de pérdidas por las que pasamos por un duelo, y esto no es así, son solamente todas aquellas que son significativas para nuestra vida y para nuestro desarrollo. Es solamente eso es principalmente. Y al ser un proceso natural, se puede decir, y un proceso totalmente psicológico, no hay manera como de poderlo evitar. O sea, lo que tenemos que hacer justamente es pasar por él, procesarlo y vivirlo de una manera tranquila y sencilla, ¿no? Lo más tranquila y sencilla que se pueda, pues, vivir totalmente. Claro. Entonces, por ejemplo, si, pensamos que solo una pérdida significativa podría ser la muerte de un ser querido. Digo, eso es por ende, porque hay este vínculo emocional que tú dices. Pero también estas pérdidas que son como de, pues de pareja o de separarse de una persona que no necesariamente tiene que morir, esto también se le puede tomar como un duelo. O sea, Es correcto, sí. totalmente. Y Así es, porque dime, dime, dime. sí, perdóname eso. Justamente, ¿no? Hay veces que justo se creía que nada más los duelos también se elaboraban o pasaban cada vez que teníamos algún tipo de pérdida por muerte. Eso era como la tanatología del siglo XX, ¿no? Justamente evoluciona en este siglo XXI y ya hace la valoración de decir, ok, no solamente están viviendo las personas un duelo cada vez que atraviesan por una situación de muerte, sino cuando tienen algún tipo de ruptura romántica, un tipo de ruptura amorosa, cuando se alejan de su país, cuando pierden un trabajo, cuando pierden
cuando muere su mascota, cuando pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces, justamente ahí es cuando evoluciona la tanatología y dicen, ok, no solamente la tanatología puede revisar la parte de la muerte o es el estudio de la muerte, sino empieza a tomar el concepto de tanatología como la muerte referente a un fin, ¿no? Entonces es como una pérdida al fin y al cabo y no solamente que abarque la muerte, sino todo el tipo de pérdidas por las que podemos llegar a pasar. Y bueno, ahorita que tocaba sobre la tanatología, cuando alguien tiene una pérdida significativa, se acerca a un tanatólogo y estos procesos de sanación, por así decirlo, tienen un tiempo determinado, o sea, que tú digas, o sea, no puedes pasar, no sé, más de tanto tiempo en terapia o con tu acompañamiento, con el acompañamiento de un tanatólogo, o puede ir siendo como más prolongado o pausado. Cuéntanos. Claro. Va a ser totalmente determinante en cuanto al tipo de pérdida que se llevó a cabo, el tipo de contexto de la relación de la persona y el tipo de pérdida que se llevó, ¿no? Hay veces justo que llegan a decir, o me han llegado pacientes que me dicen, es que tú me puedes atender y demás, pero no me vas a dejar a la octava o a la décima sesión, ¿verdad? Y yo les digo, pues no. Y me dicen, es que he tenido tanatólogos que me dicen que nada más hasta la octava o a la décima, y que cuando llegan a la décima dicen, pues no, o sea, yo ya terminé aquí, y la persona no ha terminado como su proceso de sanación. Entonces, algo como te mencionaba, ¿no? El proceso de duelo es psicológico y natural. Por lo tanto, no es como una receta que diga, a ver, vamos a ver en la primera sesión estos términos. La segunda sesión vamos a ver esta manera de sanar, ¿no? No se puede llevar de esta manera, porque incluso estaríamos limitando justamente a que todas las personas viven su duelo de la misma manera. Y entonces, si A les sirvió esto, a B le va a servir y a C también, por lo tanto, de 8 a 10 sesiones son suficientes. Y desafortunadamente no es así, porque estaríamos metiendo como en una cajita a las personas que se les murió su abuelito, a las personas que se les murió sus hijos, a las personas que se les murió su esposo, a las personas que se les murió su mascota, a las personas que se separaron, a las personas que perdieron un trabajo y demás, ¿no? Entonces empezamos como a meter solamente en una cajita muy limitada a todos los tipos de pérdidas y entonces tratamos como de empezar a tratar a todos como por igual y algo de lo que se tiene que entender justamente es que todos los duelos son totalmente diferentes, cada persona lo vive de una manera totalmente personal y algunas sí pueden reducirse incluso en 3 sesiones y listo, ya están bien, ¿no? Y va a haber otras que requieran 10 o incluso más. He conocido, yo no he tenido, pero he conocido a personas o tanatólogos o psicotanatólogos que llegan a acompañar a sus pacientes hasta en 1 año o 2 años, ¿no? Entonces, no significa que estén haciendo mal su trabajo, significa que la persona no tenía bien establecidas cuáles eran sus herramientas y cuáles eran los conceptos que tenía que integrar justamente para poder superar ese evento Claro, traumático. porque si no, como que te dejan a medias, ¿no? Y entonces si es como no sanar una herida, pues se te va a volver a infectar, ¿no? De alguna forma. Exacto, Y bueno, exacto, exacto. ahora sí, en el tema que por el cual nos reunimos, dado que estábamos muy cerca del 14 de febrero y pues queríamos hablar de las parejas y las rupturas, porque sí se sienten bien feos, sienten que te mueres. Claro, Este, y todo salió a raíz de lo que pasó con Shakira y con Miley Cyrus, que a través de su arte o de su expresión, ellas de alguna forma están o hicieron una catarsis, no tengo idea si ya terminaron o no, y esto fue durante, no tengo idea, pero me pareció que era un ejemplo muy bueno porque a veces cuando hay rupturas amorosas, como que la gente tiende a pensar que te estás dramatizando demasiado. O entonces, no sé, como que tendría que ser de esta forma o de la otra. No tenemos esa estructura de ese duelo, ¿no? Porque al final, como hablábamos al principio, tenemos exacto. como, bueno, el duelo de una muerte, ¿no? Pero bueno, de alguna forma esto también es una muerte. Hay una forma en la que correcta de decir, bueno, los duelos de las parejas se tienen que transitar de tal forma.
No una manera como, justo como te mencionaba, ¿no? La parte de como una receta, de decir, a ver, si ya perdiste a tu pareja, ahora tienes que pasar por la etapa de la negación, ¿no? Después, ya de la negación vas a pasar a la ira, después de la ira a la negociación, después de la negociación a la depresión y finalmente llegarás a la aceptación. Si lo hiciéramos de esa manera, justo limitaríamos a que la persona se pudiera expresar, ¿no? E incluso hay veces que las personas se ven muy presionadas, ¿no? Porque dicen, empiezan a comparar su duelo, ¿no? Y empiezan a decir, es que mi amiga cuando tronó con su novio, salió en un mes o en 2 meses, ella ya estaba bien. Y yo llevo 5 meses y estoy en las mismas, ¿no? Y es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque justamente cada persona va a tener sus propias herramientas, sus propios conceptos, su propia personalidad que le pueda permitir afrontar ciertas pérdidas de una manera más real, sencilla y tranquila, ¿no? Va a haber personas que se les pueda llegar a complicar. Y aquí el primer paso, podría decirse eso, que es justo poder aceptar el hecho, ¿no? En el sentido de decir, ok, está la ruptura y lo primero que tengo que traspasar o tengo que aceptar es que estoy en duelo porque terminó la relación. Si yo no llego a aceptar que estoy en un proceso de duelo y que es por una ruptura, voy a estar idealizando y voy a seguir pensando que la persona va a regresar o que incluso esta ruptura no se llevó a cabo. Y entonces puedo situarme en una negación total, ¿no? Y decir, no, es que sí va a regresar. Y puede pasar 6 meses, puede pasar un año, puede pasar más, y dejar de lado mi vida justamente por creer que lo que tuvimos fue una discusión o solamente nos dimos un tiempo, ¿no? Y que va a regresar en algún momento. Justo la manera para poder iniciar un proceso de duelo de la manera más sana y tranquila es aceptar que estás en un proceso de duelo y que la razón es que estás en una ruptura amorosa. Claro. Y bueno, por ejemplo, esta forma de expresarlo, como decíamos, nuestros artistas lo hacían a través de su música. Eh, en unas personas normales como nosotros, ¿cuáles son esos pasos que podemos ir dando como para ir sanando? O sea, ¿cómo podemos expresarlo de alguna forma o cómo podríamos hacerlo? Claro, hay varias tareas, bueno, no tareas, bueno, sí tareas y actividades que se pueden empezar a transitar durante el proceso de duelo por ruptura, ¿no? Las más factibles, justamente cuando no tenemos como esta habilidad de crear música, de crear arte en el sentido de pintura, escultura o algo por el estilo, la manera en que más llegamos a utilizar o la herramienta que más llegamos a utilizar es la escritura. Totalmente, todos, la mayoría tenemos la capacidad de poder escribir y de poder expresarnos a través de allí. Entonces, una manera justamente son cartas, ¿no? Cartas a la persona que se fue y cartas a uno mismo o a una misma, ¿no? Reconociendo justamente el final de la ruptura y se puede ir haciendo como por fases, ¿no? La primera es como justo esta parte de la tristeza de por qué me dejaste, por qué si todo era bonito y demás, y hacer un desahogo emocional a partir de la tristeza. Posteriormente se hace nuevamente otra escritura, ya sea por carta o solamente un escrito tal cual, en donde abordo la tristeza, el enojo, perdón, ¿no? Y entonces es, ¿por qué me dejaste? Si yo te di esto, y entonces empiezo a desbordar el enojo de una manera un poco más catártica, ¿no? Justamente, ¿no? A través de la escritura, decir, ¿por qué me dejaste? Si yo te di mi tiempo, y un montón, ¿no? Todos los reclamos que en algún momento quisiéramos haber dicho y que no pudimos decir, ¿no? Y finalmente, o no finalmente, pero sí un ejercicio continuo es justo crear ciertas cartas o palabras o escritura amables para una misma, ¿no? En el sentido de decir, ok, ya me desahogué en la tristeza, ya reclamé, ya me enojé, ahora toca poder ser amable conmigo misma, ¿no? Porque puede llegar a ocasionar o llega a pasar mucho su que llegamos a tener algún tipo de culpa o algún sentimiento de resentimiento hacia la persona y hacia una misma o hacia uno mismo. Y entonces lo que tenemos que hacer justamente es poder ser amables con uno mismo, ¿no? Y darnos esta oportunidad de decir, ok, me voy a escribir esta carta reconociendo todo lo que sí he podido hacer, todo lo que he avanzado, todo lo que he podido crecer y aprender a partir de esta ruptura. Y eso es un punto muy importante también. Una de las cosas que se tiene que hacer durante el proceso de duelo es estar en una constante observación para reconocer lo que he aprendido y lo que he crecido. Si yo no soy capaz de poder identificar en qué he crecido y qué he aprendido a partir de esta ruptura, es
estoy totalmente condenado o condenada a repetir nuevamente ese patrón en la siguiente relación. Claro, porque es muy común que de pronto estamos en la siguiente y pues ya nada más cambiarle el nombre, en la siguiente y en la que sigue, y en la que sigue, ya nada más cambiarle el nombre. Pero eso es porque estamos siguiendo patrones Exacto. y no hacemos un cierre, ¿no? De alguna forma. Yo le pedí a las personas que nos mandaran Exacto. algunas preguntas o inquietudes, Claro. este, y bueno, había una bueno, eran varias parecidas, pero así concretándola es, ¿qué pasa cuando la persona, así como decimos en México, se fue por los cigarros y ya no regresa? Entonces, ahí es como, o sea, queda como este vuelo vacío, no sé cómo llamarlo, pero dice, ¿cómo cerrar? Había unas preguntas que era, ¿cómo cierro eso? ¿No? Claro, claro. Y justo, ¿no? Hay veces que podemos llegar a tener estas despedidas sin las personas presentes, ¿no? Tanto en la muerte como en la parte de abandono en una relación, ¿no? Se va la persona, simplemente se va, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Yo quiero cerrar, yo quiero tener este círculo de cierre, tengo la necesidad de poder decir ciertas cosas, pero no las he podido hacer, ¿no? En tanatología justamente utilizamos muchos cierres simbólicos, ¿no? A través de diferentes circunstancias, cartas, actividades de esparcimiento, salir, escuchar una canción, incluso hacer algo de comida, lo que sea representativo acerca de ese cierre y acerca de esa despedida que no pude haber hecho. Una constante también es que puede quedar muchísimo la duda de qué es lo que hice, por qué se fue, qué es lo que sucedió, ¿no? Y entonces, algo muy importante es empezar a reconocer que las cosas son de esta manera y no pueden ser de otra manera, ¿no? Es reconocer que así fue, así sucedió y lo que queda es aprender a partir de lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Y cómo puedo aprender? Pues cerrando esa parte, no forzadamente creando o teniendo la idea de que tengo que despedirme Ujú. de face to face, ¿no? Sino que puedo despedirme de una manera simbólica, a través de una oración, de un rezo, de un ejercicio de sanación o de despedida, algo significativo y simbólico, ¿no? De despedida, pero ir creando esta conciencia de que no forzosamente tenía que despedirme de manera presencial, ¿no? Face to face. Adicional a esto, como te mencionaba, pues todas las preguntas van a estar presentes, pero lo que va a hacer que aminore o que pueda continuar es aceptar que la situación es de esta manera y no puede ser de otra manera, ¿no? Esto no es como darle una respuesta o darle fin a las preguntas, pero sí te puede empezar a dar tranquilidad de que las cosas a veces no salen como uno quiere que salgan, ¿no? Y que no podemos obligar tampoco a la otra persona a que se quede conmigo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, es justamente ir entendiendo eh, que puedo relacionarme desde la individualidad, ¿no? Y no quedarme en un supuesto de, éramos los dos juntos, ¿no? Sino reconocerte como una persona individual que puedes continuar con tu vida a pesar de que no está la otra persona ya Y contigo. justamente para eso es el acompañamiento de los tanatólogos, porque como quedan demasiadas preguntas y culpas y un montón de emociones, pues ustedes los expertos en esta materia pues van a ser los que los acompañen, ¿no? Y puedan ir viendo Claro. todo, y el origen, ¿no? También tiene mucho que ver, ¿no? El origen pues si alguien trae como unas heridas más profundas, pues claro que esas pérdidas les van a ocasionar mucho más dudas, ¿cierto? Exacto, exacto. Y justo un punto muy importante que dijiste eso. Hay veces que me preguntan, oye, ¿qué diferencia hay entre un tanatólogo y un psicotanatólogo, no? Y justamente hay, no todos los tanatólogos, eso lo aclaro, pero hay algunos tanatólogos que solamente abordan el duelo a partir de la pérdida, es decir, esta es la pérdida, ¿no? Y dicen, ok, es de aquí hacia acá, ¿no? De aquí hacia acá voy a abordar la pérdida y vamos a hacer todos los ejercicios, pues, de sanación y demás, ¿no? Y entonces te voy a dar 10 sesiones, 8 o 10 sesiones y ahí debes de quedar, ¿no? Entonces, es como esa la manera, pero justamente los psicotanatólogos tenemos que ir justamente a la raíz. Ok, sí, aquí está la pérdida, pero ¿qué otras pérdidas tuviste durante tu vida que no pudiste elaborar de una manera correcta y que en este momento está haciendo el boom o está derramando por completo toda tu emocionalidad en esta ruptura?
¿no? ¿Qué es lo que sucedió en tus demás rupturas, en tus demás relaciones? ¿Qué otro tipo de pérdidas tuviste? ¿Cómo las pudiste vivir? ¿Cuáles son las herramientas que utilizaste en aquel entonces? ¿Cuál era tu concepto acerca de una relación para ti? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo te relacionas con una persona? Y un montón de cosas, ¿no? Es ir un poco más atrás justamente para reconocer cómo se puede abordar el proceso psicotanatológico con una persona que está pasando por una ruptura, porque tiene que ver, como te mencionaba, ¿no? Su personalidad, su sistema de creencias, su espiritualidad, todo lo que le rodea tiene que ver justamente para poder tomar todos esos recursos que hay ahí y poder descubrir en ella las herramientas para poder continuar su vida después de la ruptura. Qué importante, ¿no? Pues ir hacia esos lugares que a veces nos da un poquito de miedo volver a traer al presente, pero justamente es para que a partir de esa pérdida, las que siguen, porque vamos a seguir perdiendo personas en la vida, no solamente la pareja, digo, ojalá la gente encuentre a alguien y esté muchos años, pero tener otro tipo Claro, de pérdidas, ¿no? Entonces eso también como que nos hace más, pues más fuertes, ¿no? Por así decirlo. Eh, claro, Otra claro. pregunta que también me dio mucha risa es, ¿el clavo saca a otro clavo después de una ruptura? ¿Qué tan recomendable es esto? Claro. Claro, no, no, nada recomendable, justamente, ¿no? Incluso tengo una colega, Carla Aviles, que justo dice, ¿no? Es mera física, un clavo no va a sacar otro clavo, al contrario, lo hunde más, lo sumerge todavía más y entonces eso no funciona. Hay muchas personas que pueden recurrir a esto, ¿no? Hay personas que justo dicen, ok, no, es momento para mí sola, es un momento para que yo pueda reconocerme, para que yo pueda valorarme y hacen un autodescubrimiento y un trabajo de autopercepción, de autoestima, de autodescubrimiento sano, ¿no? Y dicen, ok, es mi tiempo, no llevo prisa y este tiempo es para mí, ¿no? Y esas son las personas que tú cuentan tal vez con las herramientas y los conceptos bien idealizados, pero hay otras personas que justamente no son capaces de poder soportar el trauma o la situación tan difícil de la ruptura que dicen, no, necesito forzosamente a alguien. Y ahí es cuando viene esa parte de la necesidad, ¿no? ¿Por qué estás necesitando que alguien forzosamente esté contigo y tanto que tienes que ir en búsqueda de otro clavo para que puedas llevar a cabo una sustitución? Por ello no es recomendable porque lo que vas a estar haciendo es una sustitución. Y entonces cuando te des cuenta que la otra persona o el otro clavo no está teniendo las mismas características del clavo anterior, vas a decir, me voy a quedar, pero no es lo que esperaba, ¿no? Y entonces vas a vivir en una constante desesperación, desesperanza, incluso enojada, triste y un montón de sensaciones desagradables porque la persona con la que estás ahora no está cumpliendo con los requerimientos que tenía tu anterior pareja, ¿no? Entonces, no es nada recomendable. Lo recomendable justamente es poder esperar un cierto tiempo. No hay como un determinado, pero sí esperar un cierto tiempo, 2, 3 meses aproximado, por decir un mínimo, ¿no? Pero justamente después de haber experimentado esta soledad, este tiempo para ti y que la próxima vez que te relaciones no sea a través de la necesidad de que digas, necesito estar con alguien, sino que sea yo elijo estar con alguien, yo elijo poder estar acompañado de alguien. No es porque te necesites, porque elijo tener una relación en este momento. Claro, sí, por eso es súper importante, porque si no después puede ser que incluso la gente confunda que se está enamorando de esa otra persona que en realidad es por necesidad. Entonces después vas a tener un doble Exacto, problema, porque no solo es el otro duelo, sino este otro que crees que estás exacto, enamorado o enamorada, ¿no? exacto, ¿Qué exacto. conductas no son recomendables? O sea, independientemente de empezar a salir con otra persona tan pronto, ¿qué otras conductas no son recomendables cuando hay una separación en la pareja? Claro, claro. Pues hay varias que no son recomendables, pero las principales y ahora con lo de las redes sociales y demás, pues justamente el revisar las redes sociales, ¿no? Es lo principal que se tiene que evitar por completo, porque en un autocastigo, en un, la mayoría
de veces cuando revisamos las redes sociales ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿no? Y justamente solamente es para reconfirmar la razón de por qué se fue la persona. Y entonces cuando la ves feliz sin ti, es lo que viene a doler, ¿no? Y justo, o sea, sí duele, pero es una realidad que la persona ya no quería estar contigo. Eso oye cruel, pero justamente a las personas a veces no nos gusta ver la realidad. Y el estar enfocándonos y estar buscando las redes sociales, ver qué es lo que está pasando con su vida y ver que esa persona ya pudo continuar, es feliz y lo vive bien, pues nos hace sentir culpables, nos hace sentir bien, nos hace sentir muy mal, nos hace sentir con desesperanza. Entonces va a estar estropeando mi proceso de duelo porque yo voy a estar enfocado solamente a ver cómo está viviendo él su duelo, ¿no? Y al darme cuenta que él o ella ya está superando su duelo, yo me voy a sentir culpable y eso va a ser un obstáculo total para poder elaborar yo mi proceso de duelo. Entonces, uno de los principales indicadores justamente o de las características o conductas que no se tiene que hacer es revisar las redes sociales. Otra de las cosas justamente es mantener muchos recuerdos u objetos de la otra persona, ¿no? En el sentido de ropa, fotografías, cartas y demás, ¿no? Sí pueden llegar a tener ciertas cosas que les representen, ¿no? En el sentido de decir, ah, ok, pues de todo lo que tengo, me voy a quedar con este. Una, porque es útil. Dos, porque me recuerda a él. Ah, ok, perfecto. Pero esta carta no, ¿me es útil? No. ¿Tiene algún uso? No. Entonces, esto va para afuera, ¿no? Entonces, la conducta también que no se debe de quedar es querer retener todo, ¿no? Decir, no, me voy a quedar con todo me voy a quedar, porque lo único que voy a estar haciendo es arraigarme totalmente a esa persona, ¿no? Y no querer dar el paso a soltar y a determinar y aceptar que la relación ya terminó. Esas son como de las principales conductas que no se tienen que hacer. Y pues las demás, tal cual, ¿no? De no caer en adicciones, descuidar la alimentación, estar en una constante de, incluso como de acoso, ¿no? De estar buscando, llamando o algo por el estilo. Son situaciones difíciles y sí, a veces sí son cosas que quisiéramos estar haciendo mucho tiempo, pero justo como alguna adicción, tienes que hacer un proceso de destete, ¿no? Y va a doler y vas a necesitar un esfuerzo extra, pero es importante no hacerlo, porque si no a la larga te va a afectar en un sentido tremendo, ¿no? No solamente en tu área personal, sino en todas las áreas de tu vida. Y, por ejemplo, cuando hay una separación, pero una de las dos partes es como, lo único que pueden ofrecer es la amistad, como para seguir manteniendo este vínculo. Eh, Digo, Exacto. no solo estamos hablando de personas que han sido novios y así, ¿no? Estamos hablando también de Ujú. matrimonios, o sea, no importa, esta separación. Cuéntanos, hay esta forma de decir, bueno, solo podemos ser amigos. ¿En qué tiempo ya se puede amigo de la otra persona? Claro, va a depender igual muchísimo del sistema de creencias de la persona, tal cual, ¿no? Tiene que ver mucho la personalidad, su sistema de creencias, su ideología, el tipo de relación que buscaba, si estaba relacionado desde la necesidad o desde la elección. Cuando nosotros podemos llegar justamente a podernos relacionar desde la elección, sí tenemos esta oportunidad de decir, pues yo elijo ahora ser tu amigo, tú eliges ser mi amiga, sí, perfecto, continuamos entonces como amigos, ¿no? Pero justo, y acaba de subir un video hablando de eso, ser honesto con uno mismo, ser honesta con uno mismo, tal cual, reconocer qué es lo que quieres. Ok, ¿sí voy a poder ser tu amigo? No, no voy a poder ser tu amigo porque sí me va a dar celos que estés con otra persona, que vengas a hablarme de otra persona, que vea que eres feliz con otra persona. Entonces, no vamos a ser amigos, ¿no? Justamente no podemos tener una relación de amigos si no es de noviazgo, ¿no? Entonces, no es que sea recomendable o no recomendable, va a depender 100% del tipo de creencias, del tipo de relación que tenga la persona, del tipo de conceptos que tenga acerca de lo que es una relación y el tipo de manera de relacionarse con las otras personas, que no sea desde la necesidad, sino desde la elección, totalmente. Entonces, no hay como un tiempo determinado justamente decir, ah, ya sí, que pasen 6 meses y seamos amigos, porque así pueden pasar 6 meses, un año, 2 años, pero si yo tengo muy bien en mi cabeza que tú eras el amor de mi vida y tú eras el que iba a ser
mi compañero de toda la vida, ese concepto no se va a quitar, ¿no? Y entonces, aunque seamos amigos, va a ser muy perjudicial, ¿no? Entonces es ser honesto con uno mismo y reconocer si sí sería capaz o no sería capaz. Reconocer cuáles son mis sistemas de creencias, cuáles son mis ideologías y saber si sí sería capaz de mantener ese tipo de relación. Sí, porque Totalmente. luego a veces una de las partes puede decir, ok, yo sí ya superé esto, pero tal vez la otra tenga la esperanza de que se le olvide y vuelvan, ¿no? Entonces ya ni es sano para ninguna de las Exacto. dos partes, me imagino. Exacto. Y sabes que llega a pasar. He conocido casos, en donde por ejemplo, hay un señor, bueno, era un matrimonio, ya tenían mucho tiempo, no mucho tiempo, se separaron cuando tenían 30 años más o menos. El señor pues sigue siendo amigo de la señora, pero él sí se casó, él sí pudo hacer su vida y demás. Y la señora lleva 50, sí, ya cumplió 50 años aproximadamente, y no se ha casado y no volvió a tener pareja porque piensa y cree que en algún momento su pareja, bueno, su expareja va a regresar con ella, porque al fin y al cabo siguen en contacto y siguen siendo amigos. Y aún así, él se preocupa por ella, aún así él le manda mensajes y demás, y entonces ella en su conceptualización está malinterpretando, la percepción es totalmente distinta a lo que él tiene. Entonces, sí, justamente lo que te mencionaba, ser honesto con uno mismo de reconocer si sí podría ser capaz de mantenerme de esta manera en la relación como amigos, y dos, de reconocer qué es lo que quiero, ¿no? Si es mi amigo, no es mi amigo, no va a ser mi amigo, entonces mejor me voy, ¿no? Termino aquí la relación justamente para evitar algún tipo de situación que pueda llegar a lastimar. A ver, aquí ya nos están poniendo algunos comentarios y algunas preguntas y bueno, los invitamos a que nos pregunten cosas. Em, bueno, aquí saludan Luisa Serna. Hola Luisa, gracias que te conectaste. Este, aquí nos decían, por aquí vi otro. Eh, Dice Yare, iba mejorando hasta que mi profesor me habló de muerte y decaí. No entiendo mucho. Claro, Iba mejor. claro. Bueno, Ah, seguramente habla de las conceptualizaciones de la muerte y sí, justamente, ¿no? Hay algo muy importante nada más, tal vez saliéndonos un poco del tema del amor, pero bueno, también tiene que ver con eso. Hay veces que nosotros podemos tener un pico en el sentido de, ya voy superando la ruptura, ya voy superando la muerte y demás, ¿no? Y entonces viene alguien a decirme, oye, ¿qué crees? Vi a tu ex, ¿no? Oye, ¿qué crees? En la escuela hablan acerca de la muerte, ¿no? Y entonces es, ay, ok, yo creí que ya iba bien, mm, yo creí que ya mm. estaba superado esto. Y no, justamente hay veces que sí pueden venir estos indicios de recordarnos, de reforzar o de revivir ciertos recuerdos, ciertos momentos del trauma, ¿vale? Pero justamente no significa que decaes o que hay un retroceso, significa que el recuerdo está allí. Y lo que tienes que hacer es vivir en ese momento, reconocer cuáles son tus conceptos nuevos, reconocer el aprendizaje, reconocer que ya avanzaste para poder retomar desde aquí, ¿no? Desde ese momento de que te hablan de tu ex, desde ese momento de que te hablan de la muerte, ¿no? Porque hay veces que justo nos pueden hacer esto, revivir el recuerdo y pensar que ya estamos otra vez en el cero, ¿no? Y decir, chin, yo iba tan bien y yo otra vez estoy en el inicio. No, no estás en el inicio. En este momento parece que estás en el inicio porque justamente te hicieron recordar algo que ya viviste, pero es importante reconocer y voltear y ver todo lo que sí has aprendido, todo lo que has construido y todo lo que has avanzado, ¿vale? Entonces, eso sería lo que te podría decir, Yari. Ojalá que puedas poner atención en lo que sí has podido aprender, lo que has podido conceptualizar y lo que has podido crecer, ¿no? Y que el concepto de la muerte, de lo que te habló tu profesor, es solamente un concepto en este momento que vino a abrir una herida, pero que basta con ver hacia atrás y ver tu crecimiento, totalmente. Sí, claro, eso es importante, porque si no lo que creemos que ni estamos avanzando y nos deprimimos más. Aquí nos dice, lo más difícil, bueno, en una separación es cuando hay hijos. ¿Qué Sí. opinión tienes? Sí, sí, justamente, sí puede llegar a complicar ciertas situaciones porque se lleva a cabo una reestructuración familiar, ¿no? En el sentido de decir, ok,
éramos papá, mamá e hijos, ¿no? Y entonces llevo a cabo la separación y entonces ahora somos, y la relación de mis hijos con papá y mi relación de hijos con mamá y la relación que yo tengo con mi expareja, ¿no? Entonces, hay algún vínculo de todos modos que está allí formado, ¿no? Que es el de los hijos y a través de ellos podemos, pues, representar la relación. Aquí lo importante, Ani, es que justamente puedas mantener muchísimo al margen la relación de entre tú y tu expareja y tus hijos y que no utilices en algún momento, caigas en el uso de los hijos como un medio, ya sea para comunicar nuestras emociones positivas a mi expareja o dos, justamente para el desquite. Es importante reconocer que los problemas de papá y mamá se tienen que manejar pues en esta jerarquía, ¿no? En la posición que tienen mamá y papá, ¿no? Expareja. Y los hijos no se tienen que mezclar. Yo sé que puede llegar a ser difícil, pero las decisiones que puedas llegar a tomar tienen que ser directamente personales, ¿no? Y de acuerdo a tu ruptura. Y no se tiene que mezclar justamente, utilizar a los hijos como un medio para, ya sea enaltecer a la expareja o justamente para poderla perjudicar. Eso sería tal vez el consejo que te podría decir, Y Dani. hablando de esta parte de los hijos, también hay un concepto en el que a veces la pareja ya terminó, ya igual estás cada uno en su duelo y lo que sea. Y esta parte de los hijos puede ser ese punto en el que regrese la pareja solo por los hijos. ¿Qué me quieres Exacto, comentar ¿no? al Y eso respecto? también. Claro, justamente, ¿no? Lo que también esa parte, ¿no? De decir, ok, voy a usar a los hijos como un medio, ¿no? No como un fin, sino como un medio. Ok, entonces no te vayas porque pues nuestros hijos, ¿no? Y entonces lo que vamos a estar o lo que se va a estar haciendo es garantizar una vida infeliz totalmente, ¿no? Y a pesar de que ames a la persona, si la otra persona no es recíproco su amor, no hay posibilidad de no una vida feliz, sino de momentos tranquilos, una vida tranquila. Va a haber incertidumbre, falta de comunicación, falta de confianza, deslealtad y un montón de cosas, porque al fin y al cabo el eje principal son los hijos, no es la pareja, ¿no? Entonces, para que una relación funcione de pareja, pues el eje principal tiene que ser la pareja, ¿no? Entonces, si lo depositamos, la responsabilidad, pues sí, la tarea de mantenernos unidos a los hijos, qué friega de los hijos, totalmente, ¿no? Entonces, vale la pena poder soltar, reconocer que no tienen ningún tipo de, justamente, de responsabilidad los hijos de mantenernos juntos como pareja y no usarlos como un medio para retener al Y que otro, ¿no? Totalmente. justo no, o sea, no sanar esos duelos en la pareja puede ocasionar un ambiente más tóxico en la familia, ¿no? En este caso sería con los hijos, ¿no? Que Exacto. también dañarían ahí. Eh, Alguna Exacto. vez yo escuché, esta no me la dijeron, pero alguna vez escuché que el tiempo de sanación era la mitad del tiempo que habías pasado con esa persona. ¿Esto es cierto o nada más fue una cosa ahí de adolescentes que nos contábamos para su tiempo? Claro, claro, justamente es como los mitos, ¿no? Totalmente, son mitos de la temporalidad. Hay muchísimos mitos en cuanto a los duelos, ¿no? Incluso en cuanto a los de la muerte y dicen, ay, es que unos dicen que dura 2 meses, otros 6 meses, otros un año, otros 2 años, otros 3 años, ¿no? Y entonces regreso a la parte de cada quien vive su proceso a su manera e incluso la temporalidad tiene que ver con cosas totalmente diferentes. ¿Por qué sería un mito, Su? Porque yo puedo, por ejemplo, ¿no? Desear muchísimo una relación y para mí lo más significativo es tener una relación y para mí mi objetivo es tener una relación. Para mí es lo más importante y para colmo es con él, con Luis es con el que quiero tener la relación más maravillosa del mundo, ¿no? Y para colmo, sí nos emparejamos, ¿no? Y entonces, wow, soy la persona más feliz del mundo porque ya tengo la relación que siempre quise. Para mí mi objetivo era estar emparejado, para mí mi objetivo era vivir una relación bonita y para colmo mi objetivo era que fuera alguien como Luis. Y estoy feliz. Y entonces, al mes, terminamos. Se va Luis, ¿no? Ay, no, pues imagínate, eran muchas cosas significativas. Y entonces todo eso significativo que yo perdí en un mes, no lo voy a superar en 15 días, Ya. ¿no?
Y justo ahí vienen muchísimas también cosas que llegan a decir la sociedad o los de alrededor, ¿no? O nuestra familia o amigos que en su afán de ayudarnos nos pueden llegar a lastimar y nos dicen, ay, de todos modos duraron un mes, ay, ni que te fueras a morir, no, no, ni era tan importante, y un montón de cosas, ¿no? Nos empiezan a juzgar y a decir que cómo es posible que estuviéramos de esa manera si llevábamos un mes apenas con esa persona. Pero justamente es por todo el significado y la carga que venía yo arrastrando durante muchísimo tiempo acerca de todo lo que yo deseaba. No solamente perdí a Luis, perdí todos mis objetivos, todos mis planes, todas mis expectativas, mi idealización, mi objetivo, mis ganas de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí perdí a Luis, pero perdí todo esto, ¿no? Y entonces no estoy haciendo el duelo por Luis, estoy haciendo el duelo porque ya tenía lo que había deseado durante muchísimo tiempo y de pronto ya no está, ¿no? Y entonces puedo tardarme 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses en poderlo superar, ¿no? Pero sí es totalmente un mito el decir, pues la mitad de lo que duró, ¿no? Porque va a depender muchísimo el significado de lo que tiene la otra persona en cuanto al amor, en cuanto a las relaciones No, y demás, totalmente. imagínate una relación que duró, no sé, 10 años, 12 años, que friega estar 6 años atorado. Exacto, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces imagínate, 6 años atorado. Y llega a pasar, incluso hay muchas personas que no pueden continuar una relación después de ya sea una ruptura o una muerte de pareja, ¿no? Porque pesan muchísimo las promesas. Y eso también es uno de los trabajos que se hace en un proceso de duelo o un proceso tanatológico. Revisar cuáles fueron las promesas que se hicieron y qué tanto era la carga que tenían esas promesas. Si yo antes de terminar una relación, yo le prometí a mi expareja que iba a amarlo siempre y que con él iba a vivir toda mi vida y que hasta que me muriera no iba a haber nadie más y un montón de cosas. Y los valores de lealtad, de honestidad y de compromiso, yo los tengo bien integrados. Créeme que literal, nunca me voy a volver a casar, nunca voy a volver a tener una relación y nunca voy a volver a amar a nadie porque mis valores están muy cimentados en mí, que esa promesa me va a ser totalmente difícil de poder romper, ¿no? Y entonces, justo un trabajo de lo que hacemos en tanatología es poder reconstruir las promesas, darles otro significado y encontrar la manera de poder subsanarlas sin que tenga que sentirme culpable por haber roto esa promesa y que yo pueda continuar con mi vida de una manera más tranquila y de una manera en bienestar, ¿no? Claro, sí es bien importante porque le damos un valor a todas estas promesas o incluso introyectos, ¿no? Como de, es que las relaciones son para siempre, ¿no? Bueno, cuando ya estamos en pareja, entonces idealizamos, Exacto. romantizamos demasiado este concepto. No digo que no haya parejas que padre, que están ahí muchísimos años, pero creo que ese es el peso que le damos a esos conceptos de la relación, lo que es más que terminar con la pareja, como bien dices, y que qué bueno que se ve en terapia, darles otro significado, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y justo eso es de los principales objetivos, ¿no? Resignificar. Siempre, y todos los tanatólogos, eso sí es, psicotanatólogos, tanatólogos, y hay muchas ramas de tanatología, ¿no? Pero todas las ramas que hay en la tanatología, todos vamos bajo el mismo objetivo que es resignificar, totalmente. Todo el tiempo debemos de buscar la resignificación del suceso, justamente para que la persona en duelo pueda vivir en tranquilidad y en Ok. bienestar. Y bueno, no sé si tienes tú algún otro tema, bueno, con respecto obviamente a las separaciones, que sientes que se nos está yendo como para enfocarnos ahí en algún punto. No, pues principalmente retomar la parte de que los duelos son totalmente válidos, sea cual sea el tiempo, o justamente como tú lo mencionabas, ¿no? Que no hay una temporalidad exacta, que los clavos no sacan otros clavos, que eso es muy, muy, muy importante. Y algo de lo que me gusta recalcar mucho en la parte de las relaciones en pareja y de las rupturas es que justamente exista el aprendizaje y que ojalá el aprendizaje siempre sea relacionarnos desde la elección y no desde la necesidad. Porque si nos relacionamos desde la necesidad, vamos a estar depositando
toda nuestra integridad, toda nuestra personalidad e incluso nuestra libertad en el otro, ¿no? Y cuando lo hacemos desde la elección, tenemos esta oportunidad de elegir, de decir, yo estoy contigo porque elijo estar contigo. De todas estas posibilidades que tengo en la vida, elijo estar contigo, ¿no? Y entonces no estoy contigo porque te necesite, estoy contigo porque te elijo. Y entonces cuando yo te elijo, me doy cuenta que eres una persona y no eres un objeto y no eres comida, no eres algo inanimado que yo necesite para poder seguir. Cuando yo te elijo es porque tú también me eliges, ¿no? Y entonces creo que eso es de las cosas que más me gusta como cerrar siempre con la parte de las rupturas y que ese significado siempre se le quede a las personas, ¿no? Que no se relacionen desde la necesidad, sino desde la elección, porque allí reside la libertad, reside el bienestar, la tranquilidad, la inexistencia de los celos incluso, ¿no? Entonces, poder relacionarse siempre desde la libertad, desde la elección y desde la individualidad, totalmente. Eso también es importante. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo y tu energía y tus conocimientos para pues darnos un poquito más de perspectiva y que saber que si hemos terminado con la pareja y no sabemos, acudamos a un tanatólogo, bueno, en este caso, en lo personal, ahorita que nos dijiste la diferencia entre un psicotanatólogo y un tanatólogo, y como seguramente hay muchas vertientes y que cada quien va a elegir con qué acompañamiento resuena. A Claro, mí en lo personal creo que es importante tu trabajo porque vas también a la raíz de las cosas. Entonces los vas a dejar claro. así, pero sí, al tiro para comenzar una vida. Y que sepan que, bueno, esta conversación fue acerca de las parejas por la coyuntura del 14 de febrero, pero que si has sufrido alguna pérdida de lo que sea, no tengan miedo de acercarse a los especialistas, a Ulises Ponce, que cuéntanos, das terapias online también, presenciales. Es correcto. Así es correcto. Bueno, me encuentro en la Ciudad de México, tengo consultas online, igual desde la primera sesión justo hago como este abordaje para determinar cómo va a ser, ¿no? Cómo va a ser el proceso, medir cómo se encuentra la persona y justamente poder identificar cuáles son las áreas que vamos a estar trabajando, ¿no? Eh, y sí, totalmente en línea. Próximamente ya estoy muy próximo a abrir sesiones presenciales, pero bueno, aquí en la Ciudad de México. Y justo, ¿no? O sea, uno de los objetivos es que las personas puedan encontrar el bienestar, la tranquilidad después de una ruptura, de una pérdida significativa para ellas y que puedan resignificar todo lo que están viviendo de una manera que les permita continuar con su vida nuevamente. Mira, aquí nos dice Luisa Serna, dice, hay que honrar el dolor y dejarlo salir. Las terapias, rituales, el tiempo a mí me han ayudado a sanar. Es que, Totalmente. aunque, Justamente, ¿no? Y perdón, dice, algo aunque la vida ya no es igual con las ausencias. justo, ¿no? Y algo muy importante, Luisa, muchísimas gracias por tu aporte, es que justo, ¿no? La terapia es muy funcional, pero también todos los rituales que uno puede hacer, ¿no? Va a haber a personas que les funcionen ciertos rituales y va a haber otras personas que digan, no, yo sin rituales, yo solamente con la terapia, ¿no? Va a haber otras personas que digan, yo terapia, rituales y el tiempo, ¿no? Y algo muy importante, Su, ya para ir cerrando, es que justamente es, sí, tengo el tiempo, ¿no? Y muchas personas dicen, es que con el tiempo vas a sanar y es que déjaselo al tiempo, ¿no? Es, sí, va a pasar el tiempo, pero también lo que tú haces con el tiempo, porque si nada le cargas la responsabilidad al tiempo, te puedes sentar muy cómodo y decir, pues ya va a pasar todo y ya, ¿no? Justamente es tomar acción con eso, ¿no? Es lo que tú estás haciendo con el tiempo. Y lo que decía también Luis, aunque la vida ya no es igual con las ausencias, es muy importante reconocer eso. Hay veces que las personas llegan a decir, es que yo quiero ser la misma persona que era antes, es que yo quiero volver a sonreír como sonreía antes, es que yo quiero volver, y un montón, y está bien, porque es una añoranza que queremos, pero lo que justamente ayudamos en el proceso de duelo y de lo que podemos llegar a hacer, justamente es reconocer que la persona no va a ser la misma, va a ser más sabia, va a ser más
va a tener más herramientas, va a tener otra perspectiva totalmente del mundo y va a tener una opinión acerca de ella misma y una percepción acerca de ella misma a partir de esta pérdida, totalmente diferente a la que fue en algún momento. Muchas gracias, la verdad es que yo estoy, pero bueno, podríamos estar aquí más horas hablando porque van saliendo más y Claro, más cosas sobre las pérdidas, pero sí, como dice Luisa, opino lo mismo, nos toca chambear, ¿no? O sea, creo que así es. el primer paso de amor propio es decir, necesito o requiero un acompañamiento, ¿no? Que Exacto. habrá gente que puede sola, pero habemos otras que necesitamos un acompañamiento, pues justo para Claro, entender de dónde viene ese dolor, ¿cierto? totalmente. Así es que a veces no vemos, pero ahí Exacto. está. Y bueno, también les quiero recordar que Ulises Ponce está como el tanatólogo en todas sus redes sociales. Yo lo encontré en TikTok y me encantaron, de verdad, te lo digo, me encantaron tus videos porque se me hacen muy prácticos, muy ágiles, muy precisos. Y bueno, también esto es así en Instagram, que es por la plataforma que estamos ahorita, y también en Facebook, el Así es, tanatólogo. así es. De verdad, vean sus videos, está súper padre todos, porque dices, ay, claro, yo ya estuve ahí, ¿no? O, ok, esto ya lo pasé. Entonces, pero vayan a terapia con él, y Claro. así lo requieren y así lo necesitan. Muchas gracias. Claro que sí, Su. Muchísimas gracias por la invitación, en verdad me la pasé genial. Muchas gracias por esta labor también importantísima. A mí me encanta hacer este tipo de colaboraciones y demás porque llegamos a personas que tal vez a veces no tienen como la oportunidad, ¿no? Justamente de poder expresarse o ser escuchadas o que digan, eso me pasa justamente, ¿no? De lo que están hablando hace match con lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, no es descartar justamente el acompañamiento o las terapias, pero justamente hay veces que hay personas no tienen como esta oportunidad de y pues recurren a leer, a los lives o a los videos, ¿no? Entonces, justamente a mí me encanta hacer este tipo de colaboraciones y de en vivos porque me parece que podemos tocar muchísimos corazones y podemos darles un poco de esperanza a las personas. Y qué bueno que hayamos tenido este espacio. Muchísimas gracias por la Gracias a invitación. ti por aceptarla. Gracias, amigos, y nos vemos en el próximo Háblame de. Y bueno, pues adiós a todos. Gracias. Bye.